El Antiguo Testamento está lleno de historias grandes, fabulosas, extraordinarias, que fueron escritas por el Señor de señores. El libro de Reyes, mis hermanos, 1 y 2, fue escrito por 400 años más o menos. Y el primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas fue expuesto al pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio con los babilonios. No tiene un autor conocido, ¿verdad? Dice la Biblia y los conocedores que es un autor desconocido. Pero lo más importante de esto es que es palabra de Dios. Es palabra que debemos de poner a nuestro corazón. Toda la narrativa histórica, mis hermanos, tiene un objetivo común y es la revelación de Dios para nosotros. Esa revelación de Dios que implica que viene para tener una salvación en cada uno de ustedes, mis hermanos. Esa salvación que solamente puede ser llegada cuando nosotros nos humillamos. El versículo clave del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, es la clave de este libro. Vamos a tocar un poco esta parte del libro de Segundo de Crónicas, si lo quieren ver por ahí, hermanos. Vamos a tratar de llegar al trasfondo, no en sí del significado como tal de este hermoso versículo que es clave, sino más bien, yo les preguntaría a mis hermanos, ¿por qué creen que el Señor Jesucristo, por qué el Señor Padre, nuestro Señor Todopoderoso, hizo esa promesa al pueblo del Señor? Hay una pregunta muy profunda en todo esto, mis hermanos. Si vamos un poquito al contexto histórico, recordemos que el rey David inicialmente quería edificar una casa, pero esta casa la quería edificar para el Señor Jehová. Entonces él se dio a su hijo Salomón una gran responsabilidad. Decía por ahí un hermano en un libro de tal palo, tal astilla. ¿Y qué razón tenía? Porque este hombre llamado Salomón era un hombre muy sabio. Tenía una responsabilidad muy grande ante el pueblo del Señor. Estaba encargado de cumplir un pacto que le había dejado el rey David. Pero ¿cuál fue el objetivo principal del rey David de hacer una casa, un templo? Nació de su corazón del rey David crear esta casa, edificarla, para dar un agradecimiento por todo el pacto y por todas las promesas que el Señor Jehová había prometido a su pueblo de Israel. Por favor, me acompañan a capítulo 1 del libro de Crónicas. 1 Crónicas 28:2, por favor. Y dice así la palabra de Dios. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificarla. Esa era la primera intención, ese era el primer objetivo del rey David. Nació de su corazón hacer una casa para Jehová, donde en esa casa iba a poner el arca del pacto. Recordemos que el arca del pacto contenía las tablas de Moisés. Esa era la primera intención del rey David. Pero posteriormente el Señor Jehová le dijo: tú no lo vas a hacer. Dios se lo impidió y le dijo que por ser un hombre de la guerra y porque había ya derramado mucha sangre se lo impidió. Si me acompañan ahí adelantito en el siguiente versículo, en el 28:3, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Aquí hay una pregunta interesante, mis hermanos. Yo creo que es un discernimiento para cada quien distinto. ¿Por qué creen que el Señor no quiso que el rey David edificara esa casa? Sabemos que era un hombre de guerra y sabemos que era un hombre
que se había llenado de sangre porque había luchado por todo lo que le había pedido el Señor Jehová. En mi opinión personal, cada quien tendrá su opinión de a su discernimiento. Consideramos que Jehová es un ser único, es un ser de luz, es un ser que no le permite estar manchado de pecado, es un ser divino que no le permite tener absolutamente nada alrededor que lo pueda poner tropiezo. Yo creo, ¿verdad? Yo considero, en mi opinión personal, que esa fue una de las razones que el Señor no quiso que el rey David edificara la casa. Y se lo dice muy claro: tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, en tiempo actual, emprendemos a hacer una situación, emprendemos a hacer un proyecto de vida? ¿Y qué pasa? No se dan las cosas. Y el Señor nos impide hacer cada propósito de nuestra vida, y solo hay una razón, mis hermanos. Probablemente tengamos que estar a cuentas con el Señor. Probablemente tengamos una situación de pecado. Probablemente estamos manchados en nuestro corazón. Probablemente tenemos un corazón endurecido. Probablemente no hemos nacido de nuevo. Probablemente no hemos sido regenerados. ¿Y qué pasa con nuestro proyecto de vida? Se acorta. Y seguimos pidiendo y seguimos insistiendo al Señor: bendícenos, Padre mío. Porque el cristiano actualmente tiene esa variable de pedir y de pedir y de pedir y de pedir. Pero actualmente nuestro mundo, mis amados hermanos, está lleno de soberbia. Nuestro mundo está lleno de envidia, de rencor. Nuestro mundo actual no quiere nada del Señor. No estamos cerca de la presencia de Dios. Él nos pide que nos humillemos cada día. ¿Y cómo es esa humillación? Él quiere que seamos cristianos fieles. Quiere que seamos cristianos de amor, de corazón al prójimo. Eso puede ser una razón poderosa porque a veces nuestros proyectos de vida se detienen. Cuando nos humillemos delante de la presencia del Señor y de verdad nos pongamos a cuentas con cada situación que vivamos terrenalmente, entonces, hasta entonces el Señor va a obrar en nuestras vidas. Pero después, ¿qué pasó? Dios eligió a Salomón, mis hermanos. Aquí yo les pregunto, llévenselo de tarea: ¿por qué el Señor tomó la decisión de elegir a Salomón? El rey David tuvo muchos hijos. ¿Por qué decidió tomar la vida de Salomón? Para que él continuara el pacto, continuara las promesas que el Señor estaba poniendo al pueblo de Israel. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vámonos ahí al capítulo 1, al capítulo 28, versículos 5 y 6, mis hermanos. Amén. Si ya lo tienen por ahí, mis hermanos. Y entre todos mis hijos, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Leamos el 6. Y me ha dicho Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Qué gran bendición le estaba diciendo Jehová, ¿verdad? Él estaba diciendo desde lo más alto: Salomón va a ser el que va a continuar la obra. Yo creo, mis amados hermanos, que a pesar de todas las cosas que el rey David hizo, a pesar de que haya pecado, a pesar de que se haya humillado, a pesar de las pruebas que tuvo, siempre tuvo un corazón parecido al Señor. Recuerden este dicho: de tal palo, tal astilla. Entonces él veía que el corazón de su hijo Salomón tenía mucha semejanza, tenía muchos genes al rey David. Entonces él tenía que escoger en este momento a Salomón. Solo Dios sabe, ¿verdad?, por qué él elige a ciertas personas para su obra. No todos podemos caminar en lo mismo, no todos pueden ser predicadores, no todos pueden ser líderes de alabanza, no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser levitas.
Sin embargo, el Señor en su gran misericordia sabe por qué a cada uno le da una participación en especial para que puedan caminar en el Evangelio. Y a pesar de que somos tan infieles, mis amados hermanos, el Señor nos perdona y nos vuelve a perdonar y nos vuelve a decir, arrepiéntete, arrepiéntete, porque tengo algo hermoso para tu vida. Tomemos esta lección, esta reflexión de que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener por una simple y sencilla razón. Él tiene dedicado una obra para cada uno de nosotros. Así sea de pequeña, para el Señor no es pequeña. Usted puede ser una excelente madre de familia, un excelente padre. Usted puede ser un excelente predicador. Usted puede ser un excelente levita. Usted puede ser un grupo de alabanza. Usted puede ser un excelente pastor. Pero eso no lo decide usted, lo decide Dios. A través de su gran poder, a través de su gran misericordia. Por Él toma en las manos este tipo de situaciones, amados hermanos. ¿Cuál fue el propósito del Señor? En 2 de Crónicas 7:14. Aquí hay algo muy importante. Dios menciona algunas de las peticiones concretas a que Salomón había hecho en su oración. Salomón, previendo la situación que estaba pasando el pueblo de Israel, fue con una estrategia y oró al Señor. Hizo una petición agradable a sus oídos. Él se antepuso, él vio más adelante. Entonces él pensó a orar y empezó a pedirle por su pueblo. ¿Por qué razón? Porque él sabía que su pueblo era infiel. Porque él sabía que el pueblo de Israel no obedecía los mandatos del Señor. Porque él sabía que el pueblo de Israel tenía una idolatría bastante grande. Entonces, con la sabiduría que el Señor le dio a Salomón, él pidió esas peticiones. Si me acompañan a 1 de Crónicas, capítulo 6, del 22 al 31, por favor. Qué amado y hermoso es el Señor, ¿verdad, hermanos? Seis, 22. Perdón, hermanos, estaba en otra. Vayamos al capítulo 6, ¿sí, hermanos? Del 19, por favor. Voy a tomar algunos versículos aquí para exponer por qué las peticiones de Salomón eran importantes para el Señor. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. El 20, mis hermanos. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. El 21, mis hermanos, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieran oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Aquí el rey Salomón, en sus peticiones, él estaba diciendo al Señor que la edificación de esa casa era para que si en su momento el pueblo de Israel sentía la necesidad de pedirle a Jehová, tuvieran la libertad de hacerlo. Que el oído de Jehová escuchara toda la situación problemática que tenía el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa más adelante? Si nos vamos en el 25, por favor, de ahí mismo, 6:25. Tú irás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Aquí Salomón ya le estaba anticipando al Señor, ya le estaba diciendo, te digo que aquí está mi pueblo puede pecar. Mi pueblo puede hacer cosas no gratas delante de ti, Señor.
entonces necesito que escuches esta petición, porque probablemente mi pueblo pecará. Era una advertencia muy grande, amados hermanos. En su gran sabiduría de Salomón, él estaba viendo adelante lo que podía pasar con ese pueblo. Esa era una razón poderosa por la cual el Señor, más adelante vamos a ver, dice, si se humillare mi pueblo, porque ya sabía Salomón que podría pasar, era una advertencia tan grande. Si lo trasladamos nosotros a nuestra vida actual, mis amados hermanos, ¿cuántas advertencias tenemos en nuestro día a día? ¿Cuántas advertencias sabemos que pueden pasar con nuestros hijos, con nuestra esposa, en nuestros trabajos? Nosotros sabemos en nuestro corazón las cosas que pueden suceder. Es muy claro, de verdad. A veces decimos, es que yo no sabía que me iba a suceder este problema. Claro que usted lo sabía. Simplemente estaba esperando hasta que ese momento llegó y entonces usted empezó a tener una situación difícil en su corazón y en su vida. ¿Por qué no hacemos la misma situación que Salomón? ¿Por qué no hacemos una estrategia de oración desde mucho antes? Muchas de las cosas que tenemos en nuestra vida diaria las podemos anticipar, ¿saben cómo? Humillándonos. El objetivo de todo esto, mis hermanos, es cómo reconocer ante el Señor esa humillación. Cómo humillarnos ante Dios y decirle, Señor, yo sé que voy a tener una prueba muy difícil, en un mes, en 2 meses, en medio año, en un año, pero tú tienes el poder para que tú puedas sacarme adelante en esa prueba. ¿Amén o no amén, Señor? Claro que sí, mis hermanos. Nosotros debemos usar el poder de la oración para pedirle a nuestro Dios esa misericordia y decirle, Señor, toma en mis manos mi problema, porque solamente tú puedes hacer lo tuyo. Yo voy a dejar tu carga contigo para que tú tengas piedad, tengas compasión y tengas esa parte de amor y fidelidad que tú nos has prometido. Pero si nosotros no doblamos rodillas, no ponemos en oración ese problema que nos traba en nuestra vida personal y que siempre la estamos cargando como un ladrillo, como una pesadumbre en nuestra espalda y no la podemos quitar, es porque no le oramos al Señor. ¿Cuántos de nosotros realmente nos sometemos a la oración? ¿Cuántos de nosotros hemos comprendido lo que es humillarme delante de la presencia de Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, hoy me voy a parar en la madrugada, Señor, cada día hasta que ya no pueda más? Yo les aseguro que si ustedes se humillan de verdad delante de Dios, muchos de sus problemas se van a ir. Muchos de sus problemas se van a desaparecer. Nosotros como pueblo de Dios, amados hermanos, tenemos la necesidad y la facultad de poder humillarnos delante de Dios y decirle, une a tu pueblo. Nosotros somos parte de ese pueblo escogido. Nosotros somos ese Israel espiritual. Esa promesa fue dada en esa época a ese pueblo de Israel. Pero nosotros la podemos tomar porque es una promesa hermosa. Somos el pueblo del Señor. ¿Por qué hay tantas divisiones en nuestro mismo pueblo? Porque no hemos aprendido a humillarnos delante de Dios. Porque no hemos aprendido a decirle, Señor, quita de mí estas obras de la carne, quita de mí estos ojos carnales, quita de mí esta envidia de mi hermano, quita de mí esto que yo no puedo soportar con X y tal hermana. Solamente a través de la misericordia de Dios y de su gran poder, Él puede restaurar y quitarnos ese sentimiento de esa obra de la carne. ¿En quién hemos creído, hermanos? Si no tomamos conciencia de esta situación, no nos hagamos llamar cristianos. No juguemos al cristiano, pareciera ser, ¿saben qué? Somos como la producción de muchas galletas, como las galletas Marías, todas igualitas. Eso no es. Yo de repente veo en lo que me dedico, hago empaques, cajas y cajas, a lo mejor de un mismo modelo,
Y cuando me llega un proyecto y me dicen, quiero que esta sea diferente a todas las demás, eso me emociona porque es un reto para mí, mis hermanos. Lo demás ya me lo sé. Es un reto para mí algo diferente. Usted tiene que tomar en su corazón un reto y decirle al Señor, transfórmame, porque solamente por tu gracia puedo cambiar y puedo renovar mi vida que tenía pasada. Solamente a través de eso yo puedo ser llamado un hijo de Dios. Por eso la palabra dice que a todos los que me llamaron, a todos los que creyeron en mí, les dio potestad de ser hijos de Dios. Pero si usted cree realmente en la situación del Señor, tómelo, abrácelo con todo su corazón, mis amados hermanos. Quiero mencionar algunas circunstancias de las cuales Salomón mencionó y que podían ofender a Dios. En toda esta oración, léanla en su casa, mis hermanos. Toda esta oración de Salomón para dedicarle al templo es muy interesante. Ustedes se van a dar cuenta ahí toda la estrategia que hizo Salomón para que el Señor Todopoderoso pudiera tener misericordia de él. Por mencionar algunas, ¿cuáles eran las que ofendían a Dios? Si ellos habían hecho algo malo contra otra persona, 1, 2, si ellos habían sido derrotados por sus enemigos, si ellos habían experimentado una sequía, si estaban padeciendo otros desastres naturales, si habían pecado contra Dios de forma que eso los llevara a la cautividad, eso es la idolatría. Esos eran los puntos más importantes que Salomón puso en oración a Jehová, como para decirle, Señor, perdona a mi pueblo, porque sé que vamos a estar en problemas. Si se humillare mi pueblo, y si mi nombre fuera invocado. Salomón reconoció, hermanos, cómo debemos hacerlo nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios y estamos en pecado? ¿Cuántas veces, hermanos? No es posible que nosotros como hijos de Dios vayamos, por darles una ilustración, voy con mi pastor y le digo, ¿sabe qué? Tengo problemas, mi hermano pastor, es que mi hijo no me obedece, es que mi hijo es un rebelde, es que mi hijo no entiende, y no entiende la disciplina a la que se debe de someter a mí como padre, porque se debe de sujetar a mí como su padre terrenal. Pero si yo dentro de mí tengo un pecado tan grande y no me he puesto a cuentas, a veces hasta con mi propio hijo, no le he pedido perdón porque a veces lo he tratado mal, ¿cómo el Señor va a escuchar mi oración? Eso es muy complicado. ¿Cuántas veces las varonas, mis amadas hermanas con sus esposos, llevan una comunicación en el Señor? Llevan una situación en especial de decir, ¿sabes qué, esposa mía? Esta semana vamos a estudiar tal tema. Tú lo estudias primero, yo después, y conjuntamente vamos a edificarnos. Vamos a exponer uno al otro la palabra de Dios y vamos a discernir qué te dio a ti el Señor y qué me dio a mí. Es una sugerencia, háganlo, mis hermanos, porque saben que eso les va a dar paz, les va a dar un refrigerio espiritual a sus vidas. Pero saben que nuestra misma naturaleza hace que seamos necios, hace que seamos a veces hasta cobardes delante de la presencia del Señor. Es como cuando éramos niños que pegábamos y escondemos la mano, ¿verdad? Así parece que nos comportamos y ya siendo adultos. Si somos hijos de Dios, deberíamos de manejarnos como hijos de Dios. En este momento, la vida allá afuera es muy difícil. Nosotros somos parte de ese mundo, sí, somos parte de ese mundo, pero no pertenecemos a este mundo, hermanos. Nosotros estamos aquí para expandir el Evangelio, estamos para dar las buenas nuevas, estamos para decirle al vecino, arrepiéntete porque Dios te ama, porque si hoy viene y derrama su ira al Señor, nosotros seríamos eliminados completamente de la faz de la tierra. Pero sin embargo el mundo nos atrapa, el mundo nos llena, nos susurra al oído y nos dice, ven, toma las cosas materiales,
Y en vez de pedirle humillación y humillarnos y decirle, Señor, perdóname y darme más fe para que yo pueda caminar como lo hizo tu Hijo amado Jesucristo, ¿qué hacemos? Yo quiero tener el mejor trabajo, quiero tener dinero, quiero tener el mejor carro, quiero tener la mejor ropa, quiero unos zapatos que me cuesten 3,000, 5,000 pesos. Eso el mundo está susurrándolo y está tomando esa situación de peligro por parte de Satanás y les está diciendo, ven, ven, para que pruebes las delicias de este mundo. Pero sin embargo, Salomón era muy sabio y hacía cosas muy interesantes, mis hermanos. Obviamente el Señor asume que el pueblo de Israel va a pecar. Eso es muy claro, mis hermanos. Todo esto viene a una hermosa enseñanza. Enseñar la necesidad del creyente a humillarse ante Dios. ¿Cómo debemos aprender a humillarnos ante Dios, hermanos? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cuál sería la primera cosa que tendríamos que hacer para tener esa verdadera humillación ante Dios? Obviamente Dios nos puede humillar a nosotros en una humillación por pruebas, tal vez, ¿verdad? Porque no entendemos, porque somos desobedientes. Él tiene y es el único que tiene el poder para decir, yo hago que tú te humilles delante de mí. Solamente Él lo puede hacer. Nosotros no podemos hacer que Dios se humille, jamás. Eso es imposible. Número 1, hermanos, siempre estamos pidiendo a Dios que nos bendiga en todo, siempre, siempre. Pero tristemente no estamos dispuestos a humillarnos y hacernos humildes ante Dios. ¿Cuánto trabajo nos cuesta, verdad, amada iglesia? ¿Cuánto trabajo nos cuesta decir, soy humilde y voy a ir a saludar a mi hermano, aunque yo sé que me ha hecho tremendas cosas, pero no importa, pues yo voy y lo saludo. ¿Cómo está mi hermano? Dios le bendiga. Eso es una parte de humillarme ante Dios y ser humilde y mostrar ese amor por mi prójimo. 3, el ser humano creyente de manera constante muestra su soberbia y orgullo y altivez. Otra vez las cosas de pecado. Somos soberbios, somos altivos, somos envidiosos. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque no hemos creído en el poder del Señor, porque no hemos dispuesto nuestro corazón y no lo hemos dicho, tómame, Señor, con tus manos, porque aquí estoy para que hagas de mí resplandecer el rostro de Jesús en todo mi ser. Necesitamos poner esta situación delante del Señor. Y más aún cuando Dios nos pide un servicio a través de un líder o pastor o hermano, no mostramos ni la más mínima humildad. ¿Cuántas veces aquí nuestros pastores han dicho, ¿quién nos apoya a limpiar los baños? ¿Quién nos apoya tantito a barrer nuestra casa de oración? ¿Quién nos apoya a reparar alguna situación de nuestra casa de oración? Pocos. Pero esos pocos han sido valientes porque creen en el Evangelio, porque creen que la luz del Evangelio de verdad ha resplandecido. Habrá otras circunstancias, ¿verdad?, por las que no se puede, probablemente por su trabajo, probablemente por falta de tiempo. Está bien, es válido. Tampoco podemos cortar la cabeza a todos los que no lo quieren hacer, pero en términos generales, la mayoría de los creyentes de muchas iglesias cristianas en este país y en el mundo es la misma cosa, hermanos, la misma cosa. Porque no le hemos creído al Señor. Esa es la única razón, mis hermanos. No estamos dispuestos a sacrificar algo por los demás. Pocos, yo he visto pocos en este poco tiempo, mis amados hermanos, que de verdad se mueren en la raya por el hermano, visitan al enfermo, están atentos, le hacen una llamada telefónica, le escriben un mensajito, lo saludan y le dicen, hermano, supe que estabas muy enfermo, ¿podemos ayudarte en algo? ¿Cómo puedo extender mi gracia para que te puedas sentir mejor? Si solo te sirve mi oración,
adelante mi hermano, no pasa nada. Tenemos que orar los unos por los otros. Es tan sabia la palabra de Dios que eso lo debemos de llevar como un traje puesto en todo nuestro ser. Pero sin embargo, hermanos, qué difícil. A veces pareciera ser el camino del Señor cuando la palabra de Dios es tan sencilla, es tan clara. Pero solamente es clara cuando usted dispone realmente su corazón y todo su ser. Si usted no se desprende de ese traje carnal, de esas obras de la carne, si no se desprende, ¿verdad?, delante de Dios, va a llevar una vida de cristiano muy difícil. Créale al Señor. Es demasiada la soberbia y el ego en que vivimos y aún así siempre seguimos pidiendo a Dios. Queremos privilegios, queremos bendición, ¿verdad? Todas las bendiciones habidas y por haber las queremos en nuestra casa. Pero ¿qué pasa? No somos padres firmes, de veras hijos de Dios y de decir, yo te digo que tienes que portarte bien, decirle al hijo o a la hija, porque me lo demanda el Señor, porque el Señor disciplina y disciplina con amor. Si no tendríamos un Dios como los papás que consecuentan a los hijos. ¿Cuántas veces nosotros como padres, si no echamos un grito de veras, no se está en paz el muchacho? Y aún cuando estén jóvenes y adultos, a veces hasta nos voltean la cara y nos hacen una mueca. Pero porque no pusimos una disciplina como el Señor la puso en su momento con el pueblo de Israel. El Señor es amoroso y por eso Él mide con esa vara para reprensión y hace mucha reprensión y razón tiene. Tenemos nosotros que ser obedientes a la palabra de Dios para poder encaminar nuestras familias y poder encaminar nuestra vida de trabajo, nuestra vida de oración, poder encaminar todo lo que está a nuestro alrededor para que nosotros seamos esa luz, hermanos, que brillemos allá afuera, para que nosotros seamos la diferencia y que los inconversos digan, yo quiero ser como este hombre, o yo quiero ser como esa mujer. Habla diferente, se viste con decoro, lleva la palabra de Dios a las personas que lo necesitan, ama a su prójimo, extiende la mano al necesitado. Esas son las cosas que el Señor necesita de un verdadero hijo de Dios. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos una venda en nuestros ojos, hacemos caso omiso y seguimos con nuestro orgullo y seguimos con nuestra frente diciendo soy cristiano. Cuando la realidad es otra, amados hermanos. Pero Dios es tan poderoso que puede transformar todo eso y puede quitarnos esas situaciones. Puede hacernos sentir que podemos cambiar muchas cosas en nuestra vida espiritual. Tenemos todavía tiempo, hermanos. Entremos al versículo importante, el versículo clave de libros de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a desagregarlo, vamos a tratar de comprender, a discernir cuál fue la verdadera razón por qué el Señor puso ese versículo. Quería yo poner todo este contexto para que comprendiéramos que tiene una razón de ser, tiene un objetivo y tiene un propósito por qué el Señor puso esta hermosa promesa. Recuerden que esa promesa era para el pueblo de Israel en esa época, pero nosotros que somos parte de este pueblo de Israel espiritual, obviamente también aplica como uno solo, como un cuerpo en Cristo, mis hermanos. Debemos estar unidos como el puño de la mano. Sabemos que habrá disensión, sabemos que habrá problemas, pero solamente la oración es la única que nos puede desatar y romper esa situación de iniquidad que puede haber en algunos de nosotros, y me incluyo, hermanos. Dice, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra, sanaré su tierra. ¿Qué significa sí? Esa es una conjunción, esa es una situación de condición.
Para darles un ejemplo, si yo estudio, pues voy a pasar mi examen, ¿no? Si yo como sanamente, pues voy a tener una buena salud. Es un pequeño ejemplo. El Señor estaba diciendo, si se humillare mi pueblo, estaba dando una condición. ¿Por qué? Porque después, si el pueblo se humilla, obviamente van a venir ciertas cosas interesantes, va a venir bendición a su vida. Si nosotros cumplimos algunos puntos, por ejemplo, si te humillas, si oras, si me buscas, si abandonas tus malos caminos, ¿se dan cuenta? Todas esas 4 partes están integradas en esa hermosa promesa. Si se humillare mi pueblo. Pareciera sencillo, pero no lo es. Solo en la gracia del Señor nosotros podemos hacer válida esta promesa. Si se humillare mi pueblo, es importante ver que no dice, si se humillare todo el mundo. No dice eso. Somos pocos los que pertenecemos al pueblo del Señor, al Israel espiritual. No dice si se humillare todo el mundo, no dice si se humillare el pastor, si se humillare la hermana, el hermano, si se humillare el levita, si se humillare mi pueblo. Pero sin embargo le corresponde a usted y a mí, ¿y sabe por qué? Porque todos aquellos que hemos recibido a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, pertenecemos a este Israel espiritual, pertenecemos a este pueblo. Esa es una razón poderosa por la cual nosotros debemos humillarnos delante del Señor. Pero si usted se siente parte de ese pueblo, mi amado hermano, hermana, tome esa promesa a sus vidas. Pero si usted no ha creído, no ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo, no puede tomar parte de esa promesa. No lo puede hacer, hermano. Diga lo que diga, no lo puede hacer. Solamente cuando usted haya tomado los mandatos del Señor, haya usted recibido a Dios en su corazón, haya usted bajado a las aguas, haya usted arrepentido realmente al 100%, y haya usted amado y siga amando a su hermano, pertenecerá a ese pueblo, si se humillare mi pueblo. Qué importante, a mí me sorprende la palabra de Dios, tiene tanta enseñanza, pareciera ser que a veces es aburrida, pero no lo es, de verdad, hermanos, y no es aburrida por el simple hecho de que cuando alguien, cada uno de ustedes y un servidor está enamorado de Dios, todo esto no es aburrido, todo esto es una delicia, es como un pastel que la disfrutamos. Es como cuando usted andaba de novia o de novio y disfrutaba ver a su pareja, a su varón o a su varona, hasta se ponía las mejores galas, ¿verdad? Se perfumaba y decía, hoy me voy a poner bien para que mi esposa, mi esposo, mi novia me vea. La palabra de Dios de verdad es gratificante. Yo le decía a mi esposa hace unos días, qué increíble, ya esta es la 6ª vez que el Señor me permite dar palabra del Señor, palabra de Dios. 10 años atrás, yo no lo hubiera creído. 10 años atrás, para mí esta era una situación de locos, era una locura entre los hombres comunes y corrientes, era una situación de les lavaron la cabeza. No puedes creer en tal cosa porque Dios no pudo haber hecho esto ni pudo haber escrito esta palabra. Y sin embargo ahora por su gracia y su misericordia estamos aquí con este pueblo amado para que si se humillare mi pueblo, para que todos unidos nos humillemos delante del Señor y podamos darle gracias, Señor, porque tú has dado una experiencia de vida en el pasado, has dado una historia muy bonita para aplicarla a nuestra vida, mis hermanos. Gracias a Dios, como dice mi hermana, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere Dios cuando dice si se humillare mi pueblo? Hermosa pregunta. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere de nosotros? Es algo que Dios demanda de nosotros, humillarnos voluntariamente. Esta es una palabra clave. Cuando usted se humilla voluntariamente ante el Señor,
no por obligación, no porque le pongan una pistola en la cabeza, humíllate, humíllate, eso no es, sino porque usted de verdad ama a Dios, mi hermano, y lo ama con tanta pasión y convicción que usted se humilla de manera voluntaria, amado hermano. Cuando usted haya sentido esa humillación de manera voluntaria, usted habrá cruzado esa línea, esa división de no amar al Señor a amarlo. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Y ante todo, Dios demanda una humillación voluntaria de su pueblo. Recuerden que estamos hablando del pueblo, de todo el pueblo del Señor. Y solamente a través de esta acción voluntaria de humillarnos, podemos nosotros dar un paso en la madurez, en la perfección que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Pero ante Dios sucede otra cosa. Él nos puede humillar cuando Él quiera, como lo habíamos dicho. ¿O somos nosotros quienes voluntariamente nos humillamos ante Él? Amén, amén, claro. Ante todo, Dios demanda una humillación voluntaria de su pueblo. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermanos? Si vemos en el contexto, en el versículo 7:12, si me acompañan, dice, y apareció Jehová a Salomón de noche. Ahí se le apareció en sueños, hermanos. No se le apareció físicamente. Le habló en sueños y eso lo podemos ver un poco más atrás. Y le dijo, yo he oído tu oración. He oído tu oración. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ahí Jehová le estaba diciendo a Salomón, por supuesto que acepto la casa que edificaste para mí. Te estoy dando esa autoridad, esa libertad de decir, muy bien, porque lo hiciste para mí. Pero luego, y apareció a Jehová, a Salomón de noche, y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar. Pero sin embargo, en el siguiente versículo, amados hermanos, ¿qué pasa? Les hace una advertencia. Si yo cerrare, en el 13, amados, si me siguen, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y luego que dice, si se humillare mi pueblo. Ahí el Señor ya le estaba diciendo al pueblo de Israel, pero si tú no obedeces, voy a derramar mi ira sobre este pueblo. Voy a mandar pestilencia, voy a mandar guerra, voy a mandar hambre. Cuando se refiere a la parte de langosta, un servidor se discierne como cuando vienen las guerras, y dentro de esas guerras hay destrucción, y dentro de esa destrucción hay hambre, hermanos. Dios quiere saber qué tan dispuestos estamos a humillarnos ante Él. ¿Usted qué tan dispuesto está, mi hermano? ¿Usted está dispuesto a humillarse delante de Dios? Amén, por supuesto que amén. ¿Cuántas veces está dispuesto a humillarse delante de Dios? Todos los días de nuestra vida, desde que amanecemos hasta que dormimos y hasta que nos lleve el Señor. Hasta ese entonces quiere el Señor que nosotros mantengamos esa humillación voluntaria, amados hermanos. Gloria a Dios. La cultura actual, mis amados hermanos, promueve muchas situaciones que no están bien delante de Dios. Pero nosotros tenemos que estar prestos ante esa situación, porque es muy difícil caer, es muy difícil ser tentado, es muy difícil entrar en las artimañas de Satanás. Él está trabajando constantemente, Él está tratando cada día de que usted caiga, porque obviamente Él no quiere que usted persista en las cosas del Señor. Él va a insistir y va a insistir y le va a poner el dedo en la costilla, le va a susurrar, va a entrar en su mente, le va a poner programas de televisiones, le va a poner noticias amarillistas, le va a poner la tentación a los varones de las mujeres, y a las varonas les va a poner la tentación de la moda, de los zapatos. Satanás todo el tiempo está trabajando.
Pero si no oramos y no nos humillamos, es muy fácil que nosotros seamos como una esponja. Vamos nosotros rápidamente a absorber el mundo que tenemos actual. Cuidado. Hagamos una reflexión de esto, porque solamente si nos sometemos a esa humillación, es una verdad central, es una verdad grande, del más grande de todos, nuestro Señor, que debemos de cuidarnos con esa armadura del Señor que nos ha dicho, que nos ha dado. El simple hecho de querer hacer las cosas a nuestra manera es una falta de humildad. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer todo porque se nos da la gana? No me interesa lo que diga el pastor ni mi líder, yo no me someto a él. Yo hago mi santa voluntad. Si me dicen aquí cuando paso al estrado, les pedimos que pasen de favor 2 o 3, pasan 5. Si les dicen, por favor, acátese a las situaciones y mandamientos que se han puesto en esta institución, no obedecemos. Si les dicen, vamos a mantener limpio la casa de oración, no la hacemos. ¿Por qué? Porque hacemos nuestra voluntad, no hacemos la voluntad del Señor, amados. Muchas veces tenemos tantos problemas que en lugar de buscar al Señor que todo lo puede, decimos, trata de resolverlos a nuestra manera. Y es verdad. No lo tome como regaño, hermano, es palabra del Señor. Él es el que está hablando a través de este hombre humilde que de verdad que ama de manera constante y que quiere comprender y que quiere entender que la palabra de Dios es la vida eterna. Y esa vida eterna es la que nos va a llevar un día fuera de esta tierra. Que no se nos olvide que estamos de paso. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos diferentes y debemos ser diferentes. Y debe de resplandecer la luz del Evangelio en cada corazón para que usted haga la diferencia allá afuera con todos los que no conocen del Evangelio, mis hermanos. Sobre el cual mi nombre es invocado. Dios quiere decirle a su pueblo, yo me haré conocer a mí mismo cuando mi nombre sea invocado. Es una gran verdad, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuántas veces nosotros actualmente que vivimos por gracia, cuando oramos decimos, en el nombre de Jesús te pido que pongas sanidad a mi pueblo? En el nombre de Jesús te pido que quites todo problema y circunstancias en mi trabajo. Estamos invocando el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta? Estamos invocando el nombre del Señor. Era una manera adelantada que estaba haciendo el Señor a través de Salomón. Ya nos estaba avisando que más adelante, a través del Hijo amado Jesucristo, nosotros íbamos a invocar al Señor. Qué agradable es esto, es de veras muy importante, mis hermanos. Y luego nos vamos a la parte que dice, y orar, nos invitan a orar con Dios pidiendo sabiduría. Si ustedes buscan Santiago 1:5, por favor, si son tan amables. ¿Qué dice Santiago 1:5? Nos pide que oremos con sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. ¿Qué pidió Salomón cuando le dijo al Señor Jehová? Pide todo lo que quieras. ¿Qué quieres? Pide todo lo que quieras. ¿Y qué pidió Salomón? Quiero sabiduría, quiero inteligencia. Él no pidió un oro ni plata, él no pidió cosas materiales, él no pidió poder, él pidió sabiduría. Y para que nosotros podamos orar con inteligencia, con una buena estrategia, tenemos que orar con sabiduría. Y si nosotros nos falta sabiduría, pidámosela al Señor. Él es el que nos va a abrir ese entendimiento en nuestra cabeza y nos va a guiar por el camino de la gracia para pedir con gran amor y poder toda situación que nos pase en nuestra vida actual, mis hermanos. Hay algunas preguntas importantes para que las reflexionen y las lleven ustedes a su casa.
iglesia amada? ¿Estamos dedicando tiempo a presentar nuestras peticiones delante de Dios? ¿Dedicamos tiempo al Señor? ¿Cuántas horas dedica usted en su casa a orar? ¿Cuántas horas en su mente hay durante el día que está pensando en el Señor? ¿Cuántas horas hay en todo su ser diciéndole, Señor, guíame y dame fortaleza para que yo ore y me dé sabiduría? ¿Cuántas horas? ¿Estamos dedicando tiempo a derramar nuestros corazones en adoración a Dios, en acción de gracias? ¿Adoramos al Señor en espíritu y en verdad? ¿Lo adoramos con todo nuestro corazón? ¿Lo adoramos con firmeza, con convicción, como el Señor pide que lo hagamos? ¿Estamos teniendo una buena comunicación con nuestro Padre Celestial? ¿Qué tan íntima es nuestra comunicación con Él? ¿Cuánto hacemos para esa comunicación sea íntegra? ¿Somos íntegros como cristianos delante de Dios? ¿Lo somos o no lo somos, hermanos? Amén, tenemos que ser íntegros. La oración implica comunión, la comunión lleva a tener una relación y la relación me lleva a tener una intimidad. Hermanos, debemos orar hoy más que nunca. Hoy más que nunca debemos orar porque esta tierra está enfermándose, está enferma, está llena de pecado. Debemos orar más por nuestras familias, debemos orar más por nuestros hijos, debemos orar más por mi esposa, por su esposo, debemos orar más por esa unidad del pueblo del Señor, debemos orar más para que nuestros pastores sean fortalecidos y la gracia del Señor y el rostro de Jesucristo alumbre todo su ser y ellos puedan dar una sana doctrina de manera continua como lo está haciendo ahora cada uno de ellos. Debemos orar para que este país se deje de derramar sangre. Debemos orar para que este próximo gobierno no se involucre tanto en la corrupción. Debemos orar para que usted y yo nos amemos los unos a los otros. Debemos orar, hermanos, para que la división en esta iglesia sea destrabada en el nombre de Jesús. Debemos orar para que nuestro amor crezca hacia mi esposa, hacia su esposo, y para que pongamos una disciplina equilibrada delante del Señor sobre nuestros hijos. Debemos orar por los enfermos. Debemos orar por la sanidad espiritual de nuestra iglesia. Eso es muy importante. Ya casi terminamos, hermanos. Y buscar en mi rostro. Buscar su rostro significa que debemos buscarlo de corazón, sometiéndolos a Él. El domingo pasado tuve la oportunidad de que el Señor me diera tiempo de dar palabra en San Rafael y toqué este hermoso versículo. Si me acompañan al Salmo 83, si son tan amables, hermanos. Salmo 83. Me dan un amén cuando lo tengan, hermanos. Dice la palabra de Dios: restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y seremos salvos. ¿Quién nos va a restaurar? El Señor. ¿Quién va a poner el rostro sobre nosotros? Jehová. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, necesitamos de verdad que el rostro de Dios esté en todo nuestro ser, esté en nuestra mente, esté en nuestro corazón? Y ese rostro del Señor es el único que va a poder estar en un cuerpo no pecador, en un cuerpo firme, en un cuerpo delante de la gracia de Dios. Debe de hermosear nuestro rostro cuando las cosas vayan con sabiduría, vayan con bendición, hermanos. Obviamente vamos a ser salvos si nosotros cuidamos esa salvación que el Señor nos ha dado. Porque el Señor no es un Señor de oscuridad, el Señor es un Señor de luz. Es un Señor que no acepta el pecado. Él va a demostrar su ira si nosotros no caminamos en obediencia y si no nos dejamos caer ese rostro del Señor.
y si se convirtiere de sus malos caminos, y cambiemos nuestra vida, que dejemos de pecar. Tenemos que dejar de pecar, hermanos. Tenemos que caminar de la mano del Señor. Tenemos que caminar con obediencia, con fortaleza, con un dinamismo para que el Señor nos pueda bendecir grandemente. Y vamos a la última parte, hermanos. Y entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Él es el único que tiene el poder para escuchar nuestros pecados. Él tiene que sanar esta tierra. Y esta tierra no está tan dispareja de lo que el pueblo antiguo tenía. Actualmente, comparen usted el pueblo de Israel con nuestra actualidad. Casi seguimos siendo la misma situación. Seguimos siendo desobedientes delante del Señor. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Hay una esperanza viva en Dios. Hay una esperanza que nos dice, búscame de madrugada. Hay una esperanza que hace resplandecer nuestro rostro. Hay una esperanza para que usted y yo podamos creerle al Señor. Hay una esperanza viva para que usted siga siendo un hijo de Dios. Hay una esperanza para que usted se arrepienta ahora, en este momento. Hay una esperanza para que se ponga cuentas con Dios, mi amado pueblo. Luche por esa esperanza. Luche por ella, porque solamente así, mi amado pueblo, nosotros podemos estar un día allá con Él y verlo cara a cara, mis hermanos. Sientan esa situación que mi corazón les dice a través de Dios, que tengan una esperanza viva, para que esa esperanza pueda llenarlos de amor en todo su ser, y pueda caminarlos, y pueda enseñarlos a dirigir a sus familias, y pueda unir y quitar esa iniquidad de este pueblo, quitar esa maldad y esa perversidad, amada iglesia. Oremos los unos a los otros, oremos para que este pueblo siga adelante y tenga un avivamiento grande en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Permítanme orar 2 minutitos, mis hermanos. Padre Santísimo, grande es tu poder, grande es tu misericordia. Tú has hablado esta noche, Señor, a través de este humilde siervo. Tú has dado palabra tuya desde lo alto, mi Señor. Permite que esta palabra entre a lo más profundo del corazón de cada uno de mis hermanos, en este pueblo tuyo, en este Israel espiritual, mi Señor. Que no nos apartes del camino del bien, Señor, que no nos metas en tentación, que bendigas a este hermoso pueblo, mi Señor. Si se humillare mi pueblo, Padre, nosotros tenemos esa esperanza viva que un día tú estarás con nosotros y podemos verte estar cerca de tu presencia. Bendice a este pueblo mío, amado Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos toda la gloria y honra a ti, mi Señor. Amén. Gracias, amada iglesia. Dios les bendiga.